Muy buenas tardes con todos los participantes. Reciban un cordial saludo y la más cordial bienvenida a esta telecapacitación organizada por el Hospital Belén de Trujillo a través de la Unidad Técnica Funcional de Telesalud. Saludamos a todo el personal de salud que se conecta desde los diferentes establecimientos y servicios hospitalarios. El día de hoy, 16 de marzo, desarrollaremos la telecapacitación con el tema cáncer de estómago. Para esta importante actividad, contamos con la participación del doctor Boris Guanilo Armas, médico especialista en oncología, del Departamento de Medicina del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, les brindamos algunas indicaciones para tener en cuenta durante esta telecapacitación. Le pedimos que por favor puedan mantener sus micrófonos apagados durante la exposición para evitar algún tipo de interferencias. Así también pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom, las cuales van a ser resueltas al finalizar la ponencia. Asimismo, en el chat estaremos compartiendo el enlace para el registro de asistencia, el cual deberán completar para la generación de su constancia. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a nuestro ponente, doctor Boris Guanilo Armas. Es un honor contar con su participación esta tarde. Adelante, lo escuchamos, doctor. Gracias, Loida. No sé si me pueden escuchar, ¿cierto? Sí, doctor, le escuchamos perfectamente Ya. y también logramos Genial, ver sus genial, diapositivas. genial, gracias. Bueno, amigos, me doy muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Y bueno, agradecido por esta oportunidad, ¿no? De poder compartir algún conocimiento que hemos adquirido a través de los años de nuestra especialización. Vamos a hablar acerca del cáncer gástrico. Y como todo tipo de cáncer, es una enfermedad terrible, es una enfermedad que está en aumento notoriamente en todo el Perú y en el mundo. Sí, así lo están diciendo las cifras epidemiológicas que demuestran claramente que el cáncer está tomando eh, a nuestra sociedad y sobre todo algo muy importante, se está notando desde temprana edad. Sí, ya no es el cáncer que afecta a personas o muy mayores o muy jóvenes, ya no es así. Actualmente se ve pacientes con 20, 30 años con cáncer que era propio, por ejemplo, cáncer de estómago, cáncer de colon, sí, cáncer de páncreas en personas muy jóvenes, ¿no? Cosa que no ocurría años atrás. Y eso está de la mano con nuestros hábitos, sí, está de la mano con nuestra forma de vida y sobre todo con la modernidad que nos está trayendo todo el tipo de estrés que vivimos en el día a día, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros trabajos, etcétera, ¿no? Ya la vida ha cambiado notoriamente y eso está haciéndose notar en nuestras enfermedades que nos aquejan actualmente. Sí, vamos a ver una diapositiva en el cual nos enciende las alarmas acá en Trujillo, ¿no? Acerca de la realidad del cáncer. Y pasamos, vamos a ver aquí. Esta es una diapositiva acerca del registro de cáncer, ¿sí? Poblacional. Sí, este es un registro que se hizo en conjunto, ¿no? A través de IREN, también a través, bueno, con personal que de acá del Hospital Belén también estuvo directamente involucrado en el desarrollo de este importante estudio, en el cual, ¿qué nos dice aquí? Sí, el principal tipo de cáncer que afecta a personas, tanto hombres y mujeres, entre los 30 y los 60 años, es el cáncer de estómago. ¿Sí? Es importantísimo que ustedes puedan ver eso aquí, ¿sí? Cáncer de estómago, ¿sí? Como una de las principales causas de cáncer en la libertad, aparte de las que ya conocemos, ¿no? Como son la de cáncer de mama, cáncer de próstata en los varones, cuello uterino, ¿sí? Entonces, dentro de las tres primeras razones de cáncer, tanto en hombres y mujeres, está el cáncer de estómago. Por ejemplo, en los hombres es el 13,7% de los casos detectados en ese momento y ocurre en cerca del 7% en el caso de las mujeres. ¿Ok? Entonces, es por eso que vamos a hablar de este tema, que es muy importante, ya que lastimosamente no hay un screening o detección temprana de este tipo de cáncer. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Eh, la importancia clínica. La importancia clínica es que el tipo de cáncer, el cáncer de estómago, es uno de los cánceres con una alta letalidad. ¿Sí? ¿Y eso por qué ocurre? Porque normalmente el diagnóstico del cáncer, en la mayoría de estos cánceres, se hace tardíamente.
¿Por qué? Porque los estadios 3 y estadios clínicos 4 son los que encontramos normalmente en estos pacientes. No encontramos estadios tempranos. ¿Por qué? Porque no hay un screening o diagnóstico temprano de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque y vamos a ver más adelante cómo se produce esto, ¿no? Pero recordemos que el cáncer de estómago es uno de los más agresivos que encontramos, ¿ok? Alta incidencia en Asia y Latinoamérica, vamos a ver por qué. También encontramos una alta incidencia en nuestro país, ¿sí? Y como dice acá la diapositiva, 70% de los casos son de etapas avanzadas, ¿cierto? Estadios clínicos 3 y 4, cuyo porcentaje de curación es bajísimo. Sobrevida a los 5 años, más del 90% de cáncer temprano. Sí, efectivamente, cuando el cáncer es temprano, una sobrevida alta, casi todo se cura. Pero cuando es estadio clínico 3 o 4, menos del 50% de los casos. Ok, entonces eso hay que tener muy en cuenta. El diagnóstico temprano cambia radicalmente el pronóstico, por eso es muy importante que todos nosotros debemos realizarnos un chequeo. ¿Sí? Vamos a continuar. Los factores de riesgo mayores. ¿Cuáles son? Ya sabemos el Helicobacter pylori, ¿cierto? Eso se contagia de forma fecal oral, ya lo vamos a ver más adelante. No solamente el hecho de tener Helicobacter pylori va a generar, dice, tengo Helicobacter pylori, entonces tengo probabilidad de desarrollar cáncer, sí, pero hay que tener en cuenta que el Helicobacter pylori también tiene cepas agresivas, cepas no tan agresivas, pero no solamente basta tener el Helicobacter pylori, sino que también hay otros que se asocian, por ejemplo, el consumo de tabaco, ¿sí? La alimentación con carnes ahumadas, ¿sí? Alimentos procesados, ¿sí? La edad, ¿ok? Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en ya las alteraciones gástricas, las gastritis crónicas, las atrofias gástricas, las displasias, todo eso va a predisponer a la formación o al desarrollo del cáncer de estómago, ¿ok? Bajo consumo de, por ejemplo, de fibra. Bajo consumo de fibra también es muy importante tener en cuenta eso. Rol del Helicobacter pylori, como comenzamos. ¿El Helicobacter pylori es un riesgo para el desarrollo de cáncer de estómago? Sí, pero a tener en cuenta lo siguiente, no todas las, o sea, no todas las cepas tienen esa agresividad, ¿sí? Entonces, ¿el Helicobacter pylori se clasifica como un carcinógeno? Sí. Produce inflamación de la mucosa gástrica, las gastritis crónicas. Va a generar daño en el ADN, ¿sí? Y genera estrés oxidativo a nivel de la mucosa gástrica. Ahora hay que tener en cuenta que las cepas que tienen estos factores de virulencia, como es el CAA o el BAC-A, ¿sí? Son las cepas más agresivas y son las que van a generar, ¿sí? El mayor porcentaje de cáncer de estómago. Ahora, ¿la erradicación reduce significativamente el riesgo de cáncer gástrico? Efectivamente, la erradicación, pero recordemos que somos una sociedad en la cual, sí, nuestros hábitos higiénico-dietéticos les falta mejorar notoriamente. ¿Por qué? Porque la transmisión es fecal oral, ¿sí? Si uno consume en algún restaurante que de repente no tenga todas las condiciones de higiene, podemos adquirir nuevamente la infección. Sucede de que muchas veces ahorita vemos forma, ¿cierto? Pero no vemos realmente cómo realmente hacen el proceso del manejo de los alimentos hasta el consumo final, ¿no? Entonces, eso sucede. No podemos estar 100% seguros. Si ya yo ya llevé el tratamiento con el del Pyroli, me dieron tratamiento, estoy curado, sí, pero ¿podemos nuevamente adquirir? Claro. ¿Por qué? Porque simplemente nuestra alimentación está dado de esa manera. ¿Ok? ¿Qué genera? Por ejemplo, estos factores de virulencia, ¿sí? El VAC-A, por supuesto acá como una vaca, para acordarnos, que genera disfunción de la mitocondria, estrés oxidativo y alteración del sistema inmune. ¿Sí? Y el CAG-A, ¿qué genera? Inflamación crónica, daño del ADN. Todo esto genera, ¿sí? Que esta cepa sea agresiva y genere cambios. Y estos cambios no se dan de la noche a la mañana, se dan en muchos años. Por eso es muy importante, nuevamente hacemos énfasis en eso, es muy importante acudir a la evaluación médica. Podemos decir, sí, tenemos gastritis, pero ¿en qué grado tenemos? ¿Tenemos Helicobacter pylori asociado? ¿Tenemos displasia? No sabemos, simplemente lo que hacemos, la mayoría de nosotros, ¿qué es? Ah, tomo mi antiácido, tomo mi omeprazol y listo. Pero eso no basta.
Actualmente se está viendo casos de cáncer en pacientes muy jóvenes. Por eso es de suma importancia tratarnos y evaluarnos y sobre todo hacer el seguimiento, ¿sí? No es posible que nosotros vayamos al colega, al médico, etcétera, nos da un tratamiento y simplemente, uno, o no lo terminamos y dos, simplemente asumimos que ya nos curamos. ¿Sí? Y ya no seguimos las recomendaciones. Algunos le dicen, como en muchos casos, ¿no? En un momento a un paciente le dijeron, señor, usted tiene un pólipo en la vesícula. ¿Y qué se hace con eso? Bueno, tiene que operarse, le dijeron, pero ahí quedó. No le dieron más información. ¿Qué hace el paciente? Sabe que tiene que operarse. Muchos dicen, hoy no, ¿cómo voy a operar? No, no se operan. Hay dolor en la parte del hipocondrio, en la parte del hígado, toman una pastilla, se le calma el dolor, listo, ¿no? Y así están muchos años. Cuando llegan al hospital llegan amarillos, pálidos, delgados, terriblemente mal, ¿no? Se hacen unos exámenes, paciente tiene una gran masa tumoral dependiente de vesícula biliar que infiltra el hígado y va al duodeno, etcétera, etcétera. ¿Y eso es por qué? Porque realmente el paciente no tuvo el seguimiento o no quiso hacerse el seguimiento, porque el personal médico recomienda, hágase un control de acá a 3 años, a 5 años, a 10 años o antes, según lo que encuentre el colega, pero sucede que realmente lo vemos como un gasto. Dice, oye, pero ¿para qué voy a ir? Para que me diga que estoy bien. ¿Cuántas veces me han dicho a mí eso? Entonces, la idea es esa, tratarnos, hacer el seguimiento, porque el cáncer, cierto, es muy silencioso, está bien quietito, tranquilito, ¿sí? No nos dice nada hasta que está avanzado y llegamos a tratar enfermedad de estadio clínico 3 la menor cantidad, y estadio clínico 4 la mayor cantidad, ambos, ¿sí? Muchas veces no curativos, a tener en cuenta eso. Entonces, es cierto que el cáncer, una vez que se adquiere esta infección de Helicobacter pylori, no es que de un momento a otro iba a tener cáncer gástrico, no, pasa mucho tiempo para poder realizar. Alguna bibliografía menciona hasta 20 años para desarrollar cáncer de estómago. Puede ser, porque realmente es así, o sea, demora bastante, es una enfermedad muy silenciosa. Sí, muchos de los casos de enfermedad temprana se detectan incidentalmente. ¿Sí? No se detectan, digamos, con una sintomatología plena incidentalmente. ¿Cómo comienza esta cascada? Comienza con una gastritis crónica, luego viene la atrofia, la metaplasia, la displasia, que ya es un cambio histológico notorio en las células, ¿cierto? Y de ahí viene ya el carcinoma gástrico. El carcinoma gástrico, sí, es una enfermedad que también tiene sus grados y para poder decir qué grado tiene el paciente o qué grado de enfermedad tiene los conocidos o famosos estadios clínicos uno 2 3 4, ¿sí? Necesitamos más cosas, ¿sí? Para poder determinar qué grado tiene y sobre todo poder decir cómo se va a beneficiar el paciente, ¿sí? Que necesita una cirugía, necesita una quimioterapia previamente, no necesita nada, simplemente cuidados familiares, lo que se conoce como cuidados paliativos, que no se puede hacer mucho por el paciente, por la edad, por el estado de enfermedad, las complicaciones que podría tener, enfermedades asociadas. Varias cosas tenemos que evaluar, se evalúan en los pacientes para poder definir cuál va a ser su manejo. Y como recomendamos, y como decimos siempre, los médicos recomendamos, señora, el tratamiento, señor, el tratamiento para usted es este de aquí. Ahora queda a criterio del paciente y del familiar, muchas veces queda a criterio del familiar el cómo se va a tratar el paciente, ¿sí? Y sobre todo si es un paciente añoso, con mucha más razón todavía, ¿sí? El paciente no toma decisiones ahí, normalmente se ve muy influenciado con la decisión familiar de los hijos, ¿sí? Y estos se ven influenciados no por otra opinión médica, normalmente se ven influenciados por la familia cercana, porque recordemos, la mayoría, hasta acá mismo en este grupo, cuando escucha cáncer, escucha muerte, uno, y cuando escucha quimioterapia, por ejemplo, escucha veneno, pero veneno no para el cáncer, sino veneno para uno mismo, ¿sí? Pero los estudios han demostrado que la quimioterapia salva vidas. Entonces, cada cáncer es o cada experiencia es personal. Tratemos de evitar, ¿no? Ese, oye, mira, mi familiar utilizó esto y le fue mal y ¡pum! Falleció. Porque para que pase eso, normalmente el paciente tiene un montón de cosas. Por eso, cada tipo de cáncer, cada manejo es individualizado. El oncólogo clínico
prepara prepara un plan de trabajo para el paciente. Dice, este paciente, por ser de tal edad, de tal comorbilidad, de tal procedencia, etcétera, vamos a trabajarlo así, así, así. Vamos a comenzar con cirugía, vamos a comenzar con quimio, no necesita ninguno de eso, vamos a quimio radio, vamos a utilizar un biológico, vamos a hacer estudios adicionales para ver si tiene posibilidad de algún biológico, etcétera. Puede comprar de repente, porque no todos los biológicos o sea cáncer gástrico es admitido o son pagados por el SIS. Todas esas cosas tenemos que ver al paciente. El cáncer puede manejarse notoriamente, claro, pero siempre y cuando se detecte temprano, como nuevamente vuelvo a repetir. ¿Ok? Continuamos. Entonces, dentro de las lesiones premalignas importantes que tiene el cáncer gástrico, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, la etapa del precáncer es la displasia. Displasia. Entre cualquier de su grado, leve, moderado, severo. Severo ya es considerado como un cáncer, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros, como personal de salud o personal asociado a la salud, podemos evitar esta progresión, esta cascada. ¿Y de quién depende? No depende del médico gastroenterólogo, depende de nosotros mismos, hacernos evaluar, hacer el seguimiento y los controles periódicos. Como repito, muchas veces vemos a este tipo de evaluación posterior a los tratamientos, lo vemos como un gasto innecesario, ¿sí? Como yo a los pacientes que tengo, usted puede hacerlo a través del SIS, claro. Mire, por ejemplo, usted puede hacerse estas evaluaciones, pero hágalo con calma. Comience ahorita y poco a poco lo va realizando, va haciendo su papá Nicolau, va haciendo su mamografía, va haciendo su colonoscopía, va haciendo su TEBEN, su PSA, etcétera, todos los tipos de cáncer que tienen screening. Pero sucede que el tiempo y el trabajo nos agobia y no podemos, todos queremos pa, de una vez. Pero para que lo haga de una vez, tiene que invertir, tiene que gastar. Y un chequeo médico completo, sí, porque todo depende de la edad y los factores de riesgo, sale muy caro. Colonoscopías, endoscopías, ecografías, exámenes, ¿no? Si lo queremos hacer rápido. Pero, ¿lo podemos hacer a través de salud? Claro. ¿Lo podemos hacer a través del SIS? Por supuesto. Poco a poco, en el transcurso de los meses y del año, podemos realizarnos todo un chequeo pleno para poder evaluar, digamos, si tenemos algún indicio o sospecha de esta enfermedad maligna. ¿Ok? Entonces, el cáncer gástrico se puede curar, claro, siempre y cuando se detecte temprano, como todos los tipos de cáncer. La mayoría de ellos se curan siempre y cuando se detecte temprano. Y en el cáncer gástrico, ¿cuándo se detecta temprano? Cuando el tumor está limitado, por ejemplo, en la mucosa o la submucosa. ¿Sí? Entonces, normalmente estos pacientes son asintomáticos, ¿cierto? Porque se forma una pequeña, un chiquito ahí, o un pequeño pólipo ahí en esa zona, ¿sí? No da sintomatología. Como nuevamente digo, el cáncer es una enfermedad sumamente silenciosa. Como justo hay un libro a raíz del cáncer, ¿sí? Y un colega también que era cirujano oncólogo siempre mencionaba eso, el cáncer, el emperador de todos los males. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando llega el cáncer, el resto de enfermedades pasan a un segundo plano, ¿sí? Cuando escuchamos cáncer nuevamente, simplemente escuchamos muerte, no escuchamos otra cosa. Sí, escuchamos diabetes, es un paciente diabético, ya sabemos que va a tener sus controles, sus medicamentos, y si tiene fuerza de voluntad, se va a controlar bastante con su alimentación, actividad física, etcétera, etcétera. ¿Sí? No, no viene por nuestra cabeza que va a fallecer, que le va a ir mal, va a terminar terriblemente, no. Pero en cáncer es así, ¿sí? No solamente tiene un, este, un adebacle físico el paciente, sino emocional. Imagínense todo el día estar pensando sobre su persona y sobre la familia. Si tiene hijos pequeños, ¿sí? Si tiene personas dependientes, qué va a hacer de ellos, cómo se van a alimentar mientras él recibe tratamiento, etcétera, etcétera. Por eso. Por eso es que hay mucho abandono del tratamiento. ¿Por qué? Porque el paciente, uno, no puede sostenerse emocionalmente ni físicamente, ¿sí? No hay quien les ayude en sus manutenciones, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante poder evaluar, evaluarnos tempranamente y evitar encontrar enfermedad avanzada. Normalmente el tratamiento
Normalmente el tratamiento de la enfermedad del cáncer temprano es curativo. En un cáncer gástrico temprano se hace mediante una resección endoscópica, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Continuamos. ¿Quiénes deben realizarse endoscopía? ¿Sí? Esto no ocurre normalmente con la colonoscopía, porque la colonoscopía tiene una edad de inicio, ¿cierto? Y está protocolizado. En cambio, por ejemplo, en el cáncer de estómago, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones dadas? Dispepsia persistente en mayores de 50 años, o sea, pacientes que tienen sintomatología deben hacerse una endoscopía. Historia familiar de cáncer gástrico, importante. Y si es un paciente, sí, con cáncer diagnosticado a edad temprana, con mucha más razón también. Es importante saber eso. Infección documentada por Helicobacter pylori, gastritis atrófica o metaplasia intestinal, como ya anteriormente vimos, ¿no? Como anteriormente vimos, aquí, metaplasia, displasia. Si estos pacientes tienen estas alteraciones, es preciso que tengan un seguimiento cercano. Ya vamos a ver eso más adelante también. ¿Ok? Anemia ferropénica inexplicable. Eso es importantísimo tener en cuenta. Recordemos, por ejemplo, un caso bien rápido que tuve cuando estaba aquí comenzando mis actividades de oncólogo. Un varón llega a la consulta, hacer sus evaluaciones, quería un chequeo a raíz de que la esposa le obliga a hacerse un chequeo, se hace un chequeo el señor, listo. Ok. Entonces, yo le hago la evaluación, su examen físico, le pregunto algunas cosas, tiene algunos exámenes y yo le recomiendo, señor, mire, sería bueno poder hacerse una endoscopía porque tenía una ecografía porque le estaba doliendo un poco la parte del hipocondrio, la parte del hígado, ya listo, acá. El señor no quería, no, ¿cómo voy a hacerme si yo me veo fuerte, etcétera, etcétera? Pero yo lo noté un poco pálido. Listo. Entonces, viene con sus exámenes y primero lo que noto en su hemograma tiene anemia, una anemia de 11 puntos y algo, no recuerdo bien. Anemia en un hombre de unos 60 años más o menos, totalmente raro. No tiene pérdidas, aparentemente buen peso, sobre todo estaba en sobrepeso. Entonces, ¿cuál sería la razón de la anemia? Trae su ecografía decía nódulos hepáticos secundarios. Uy, cuando vimos eso, uy, terriblemente ya. Entonces, yendo al de su no le hicieron una endoscopía y colonoscopía. En este paciente se encontró un cáncer gástrico avanzado, metastásico, estadio clínico 4. Pero ¿cuál es el kit de este caso? Que es muy frecuente, por montones se ocurren estos casos así. ¿Cuál es el kit? Sucede que este paciente, al ser de la sierra, ¿sí? Años tenía anemia. Ella sabía que tenía anemia, años. Pero ¿qué sucede? Que cada vez que iba a su posta, el serumista o el médico de turno le decía, es una anemia, señor, seguro que come pura papa, no come carne, no come, etcétera, etcétera, etcétera. Tome su sulfato ferroso y váyase. Así han pasado años, según lo que refiere el paciente. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que simplemente decimos, tienes anemia. Entonces toma tu sulfato. Vemos o tratamos, ¿sí? El síntoma, pero no nos ponemos a pensar por qué este paciente tiene anemia, ¿sí? No es normal que un hombre tenga anemia. Entonces, al hacer el estudio, podemos llegar a un diagnóstico temprano en ese paciente. Podemos haber de repente llegado a un diagnóstico de una enfermedad localizada, localmente avanzada, pero no un metastásico, cuyo pronóstico de vida, como visto anteriormente, es menos de un 30%. Entonces, es importante abocarnos a eso. Somos médicos generales. Yo soy médico general, tengo mi especialidad también, pero no porque yo soy especialista, ya no me voy a olvidar de todo lo que he aprendido durante los años de la formación. Algo tengo que acordarme y eso lo aboco a mis pacientes, ¿sí? No puedo decir, yo no sé nada de reumatología, porque yo no soy reumatólogo, pero sí conozco. No conozco nada de ginecología porque no soy ginecólogo, pero yo tengo conocimientos básicos de médico general acerca de ginecología. Entonces, es importante saber eso. No debemos tratar solamente la causa, sino irnos más allá, al origen. ¿Por qué? Porque realmente ahí podemos encontrar enfermedad temprana, enfermedad que se pueda curar. ¿Ok? Continuamos. Entonces, vigilancia endoscópica de lesiones premalignas. ¿Sí? Cuando hablamos de gastritis atrófica, ¿sí? La recomendación es cada 3 años, una endoscopía control.
Si estamos, por ejemplo, de metaplasia intestinal, ¿sí? En promedio es unos 3 años también. Y las metaplasias o las displasias van cambiando notoriamente ya de control, se van acercando mucho más. Las displasias, por ejemplo, pueden ser un control a 6 meses, ¿sí? Caso contrario ocurre con las displasias mayores, en los cuales ya el manejo es resección quirúrgica, resección endoscópica. Algo muy importante a tener en cuenta. Por ejemplo, esta fotito es realizada en un equipo que tiene el Hospital Belén, que recientemente se ha puesto en marcha, ¿sí? Porque este equipo ya tiene estaba cerca de un año paralizado, esperando ser usado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque cuando se hizo la compra a través del programa de cáncer, a nivel nacional, la compra fue objetada, entonces dijeron, ¿sabes qué? Todos los equipos ni se abran, manténganse en su caja hasta que se resuelva todo ese problema burocrático, administrativo, etcétera. Un año durmiendo ese equipo, pudiendo ser utilizado, ¿sí? Para nuestros pacientes. Imagínense, esos problemas no solamente nosotros como médicos enfrentamos el problema de la salud del paciente, sino toda la parte administrativa que conlleva llevar salud al paciente. Porque recordemos, somos médicos, pero siendo médicos en el hospital nos recargan de trabajo administrativo para poder realizar o gestiones, para poder tener equipos, medicamentos, etcétera, ¿no? Y siempre muchas veces tratamos de hacer lo mejor que pues, se puede, pero hay muchas trabas administrativas que nos limitan el trabajo, ¿sí? Pero, por ejemplo, esta es una idea básica de cómo debemos hacernos un control periódico de estómago, pero hay que tener en cuenta que esto está comandado, trabajado por el médico gastroenterólogo. Él va a decir, de acuerdo a las características de la lesión, la cantidad de lesiones, la ubicación, los diagnósticos que tiene el paciente, la historia familiar, para ir acortando o prolongando estos seguimientos. Pero en sí lo que se necesita es un seguimiento, seguimiento. No podemos quedarnos en el hecho de que simplemente me arde mi estómago, tomo mi acitivo, alguna cosa así y me calma. No, tenemos que evaluarnos, tenemos que hacernos un seguimiento cercano. ¿Ok? Entonces, el algoritmo de diagnóstico temprano es paciente con factores de riesgo, como hemos visto anteriormente. Se hace su endoscopía, biopsias dirigidas según los hallazgos, ¿sí? Si hay lesiones premalignas, se da el tratamiento y las vigilancias endoscópicas posteriores. La prevención es prácticamente hacer todo lo contrario que nos está originando el problema. Uno, tener unos hábitos higiénicos y dietéticos adecuados, ¿sí? Erradicar el Helicobacter pylori, suspender el tabaco, dejar de consumir notoriamente esos alimentos procesados, ya que están reconocidos como carcinógenos tipo 1 a nivel de la OMS, creo que son embutidos, ahumados, ¿sí? Dieta rica en frutas y verduras, pero no frutas en jugos, ni no. Tenemos que consumir fibra, y la fibra viene en la cáscara, viene en todo lo que es el contorno de las frutas. Entonces, tenemos que saber o retomar nuestros hábitos anteriores de consumo de alimentos, ¿sí? Endoscopía en los pacientes de riesgo, vigilancia de lesiones premalignas, ¿sí? El cáncer se tiene que diagnosticar temprano si es que nosotros como pacientes, ¿sí? Nosotros como pacientes vamos y buscamos. No es justo que el personal de salud venga, como ocurría muchas veces cuando yo era serum, íbamos a los puestos, a las casas de los pacientes, y decía, señor, vacúnese, señora, vacune su hijito. No, ¿por qué? No sé cuánto, que por qué pero, o sea, rogando al paciente para que se vacune. Eso no puede pasar. El paciente tiene que tener una actitud activa en su salud, ¿sí? El médico aconseja, el paciente es el que toma la decisión, ¿sí? Entonces es muy importante recomendar siempre a nuestros pacientes qué deben hacer para poder tratar de reducir esta incidencia de esta enfermedad tan terrible y mortal que es el cáncer de estómago, ¿ok? Mensajes clave para despedirnos. Sí, el Helicobacter pylori es el principal causante, pero no es el único. Sí, tiene que tener un medio para poder desarrollarse, subsistir y desarrollar neoplasia. Sí, ahora hay una cascada de inflamación, como he visto anteriormente, sí, que dura años, sí, y termina en la formación del cáncer. Entonces, dura años, tenemos tiempo para comenzar a hacer nuestro seguimiento, nuestro diagnóstico y seguimiento. ¿Sí? Las lesiones premalignas permiten prevención, vigilancia cercana, claro, y curación de la enfermedad, ¿sí?
¿Cómo se hace? Mediante una endoscopía. Nada le gana una endoscopía, ni una ecografía, ni una resonancia. No, 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 una endoscopía, ¿sí? Lo último, la erradicación del Helicobacter pylori, claro, y los cambios en el estilo de vida reducen el riesgo. Recordemos que el consumo de azúcares procesados, sí, también genera cáncer. La falta de actividad física también genera cáncer. Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de alimentarnos, mejorar nuestra forma, cómo nos alimentamos, ¿sí? Si siempre hemos comido pan, las cantidades que hemos querido, si siempre hemos comido arroz, frijoles, todo lo que las cantidades que hemos querido, es momento de ponernos a pensar, no solamente nosotros, sino nuestra familia. ¿Por qué? Porque el cáncer cuando ataca a un miembro de una familia no solamente afecta al paciente, sino afecta a todos en la familia. ¿Sí? Como le comento, el paciente que tiene cáncer todo el día está en su mente, ¿sí? Que tiene esta enfermedad. ¿Qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de su mamá? ¿Qué va a ser de sus hijos? ¿Qué va a ser de toda su familia si él ya no está? O sea, a tener en cuenta eso. Es una enfermedad que afecta físicamente y emocionalmente, destruye todo. Entonces, es menester de nosotros mejorar, sí, esto y hacer el seguimiento que los colegas, los médicos nos recomiendan. No recomendamos porque simplemente se nos ocurre, sino recomendamos porque esto ha demostrado un beneficio a los pacientes. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, doctor, muchísimas gracias por esta, bueno, es importante ponencia que nos ha brindado esta tarde. Vamos a agradecer también a los participantes que nos acompañan en esta actividad académica. A continuación, vamos a dar lectura a algunas de las preguntas enviadas a través de la plataforma, del chat de la plataforma Zoom. Entre tanto, doctor, mientras también les damos chance que sigan enviando sus preguntas, sus dudas, algunas sugerencias al chat de la plataforma Zoom. Doctor, ¿alguna recomendación final que nos pudiese brindar con respecto a lo que es el cáncer de estómago? Bueno, La rec- teniendo en cuenta, ¿no? Que tenemos también médicos cirunistas, médicos de periferia que se conectan también, eh, que puedan hacer un diagnóstico correcto, un monitoreo correcto de este tipo de pacientes, ¿no? ya, o sea, lo que necesitamos es cambiar un poco el paradigma que tenemos. Nosotros no podemos simplemente tengo ardor de estómago y voy a la farmacia y y tomo tu omeprazol y se acabó. No. Lo ideal es, uno, evaluar factores de riesgo del paciente, la edad del paciente, cómo vive, etcétera, para poder nosotros indicar un antiácido, por ejemplo, ¿no? Para poder pensar en que este paciente sí necesite una evaluación más, digamos, más alta por un especialista. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no conocemos, ¿sí? Toda la envergadura del desarrollo de la enfermedad del cáncer, ¿cierto? Y es por eso que nosotros cuando realmente veamos, oye, este paciente, a pesar del tratamiento que le estoy dando, de las recomendaciones higiénicas que debe hacer, lavado de manos, hervir el agua, comer en casa, etcétera, etcétera, sigue con las molestias, no podemos seguir manteniéndolo con nosotros. Debemos ya referirlo. ¿Por qué? Porque tiene una oportunidad. Si el paciente, y estas referencias, lastimosamente, no son de un momento a otro, no son de golpe porque estamos en INSS, estamos en salud, en el cual es una carga inmensa de pacientes, entonces lo que tenemos que hacer es que estas se vayan dando paulatinamente, pero tenemos que tener un control. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por las sugerencias finales. Vamos a pasar ahora a las preguntas por parte de nuestros participantes. Nos comentan. Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Cuál sería el tratamiento para Helicobacter pylori actualmente? Ya, no lo voy a dar. ¿Por qué? Porque ese es trabajo del gastroenterólogo. Uno. Segundo, eh, todo tratamiento con el Helicobacter pylori tiene que ser dado previa evaluación médica, ¿sí? No está bien que digamos, ya, porque si vamos a la farmacia, nos pedimos el pack y nos dan nuestro pack para el Helicobacter pylori 15 días, listo, pero no es la manera adecuada.
tenemos que tener una evaluación por el gastroenterólogo e iniciar un tratamiento y un seguimiento. Así es, Loida. Muy bien. Ajá, muy bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan. Buenas tardes, Ay, doctor. no, no. Entonces, ¿cómo se erradicaría el Helicobacter pylori si la fuente principal es el agua o alimentos contaminados? Gracias por su respuesta. Hablar de erradicación del Helicobacter pylori es algo difícil. No se va a dar. ¿Por qué? Porque somos una sociedad, sí, en la cual no todos tenemos esa idea de cuidado y de higiene. No solamente consumimos nuestros alimentos en casa, los preparamos en casa, no, sino que acudimos a diferentes lugares y no todos tienen esa idea o esa cultura de prevención y esa cultura de limpieza, de manejo de alimentos, cadenas de frío, etcétera, etcétera. No todos conocen y no les interesa. Entonces, cuando tenemos alguna sintomatología, ¿sí? Deberíamos acudir a un médico para que nos oriente y nos empecemos un tratamiento. Si este tratamiento no mejora, no calma nuestra sintomatología, ¿sí? Debemos acudir realmente a un gastroenterólogo para poder llevar el tratamiento, detectar si tenemos Helicobacter pylori o qué otra alteración podemos tener. No necesariamente como lo hemos hablado, ¿no? El Helicobacter pylori es un factor de riesgo, pero también hay otros que se deben sumar para que pueda generar cáncer. Así es, doctor. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, doctor, buenas tardes. Los pacientes eh, con Helicobacter pylori positivo pueden recibir tratamiento para erradicarlo en el primer nivel de atención. El primer nivel de atención, sí, no tiene médico gastroenterólogo. Ahora, el tratamiento lo conocemos todos como médico general, cuál es el tratamiento, ¿cierto? Ahora, la evaluación por el gastroenterólogo debe ser dado siempre y cuando ya el médico general o médico internista en el primer nivel no encuentre una mejoría tras el diagnóstico del paciente, tras el diagnóstico, conocer que tiene su test de lente positivo, etcétera. Entonces, lleva un tratamiento, no mejora la sintomatología, el paciente tiene que acudir a su médico gastroenterólogo, ¿sí? ¿Para qué? Para que realmente haga una evaluación plena, identifique si hay alguna lesión, ¿sí? En la zona y pueda tomar una biopsia, porque estamos viendo actualmente casos de pacientes con cáncer de estómago, mucho más jóvenes que antes. Pacientes de 35, 40 años ya tienen cáncer de estómago, localmente avanzado, ni siquiera temprano. Muy bien, doctor. Continuamos con las preguntas. Doctor, los pólipos en estómago con diagnóstico de hace 5 años aproximadamente puede desencadenar cáncer. El pólipo no es una lesión maligna, el pólipo, ¿sí? Pero no es normal su formación. Todo pólipo debe ser extraído y estudiado, ¿sí? Entonces, ¿predispone a cáncer? Claro, porque así se forma el cáncer. Una estructura normal de crecimiento. El pólipo es eso, un crecimiento anormal. Sí, hay pólipos benignos y hay pólipos que ya tienen cáncer ahí metido. Entonces, todo eso se tiene que estudiar. No se debe dejar. Y me dijeron que tenía un pólipo y ahí quedó. No, fatal. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Continuamos con las preguntas. Nos comentan, doctor, ¿podría señalarnos los signos de alarma principales en el cáncer de estómago? Ya como había mencionado hace un momento, o sea, en sí los síntomas son de una gastritis común. Normalmente el cáncer de todo tipo de cáncer no da síntomas específicos, no da síntomas específicos. Puede haber una hemorragia digestiva y no es cáncer. Puede haber una hemorragia digestiva y sí es cáncer, ¿cierto? Pero los pacientes, como han visto ahí la cascada, empiezan con gastritis agudas, gastritis crónicas, atrofias, metaplasias, displasias y cáncer. Entonces, en todos esos años, el paciente es una persona que siempre tiene cuadros de dispepsia, tiene problemas gástricos, acidez, reflujo, todo eso tiene que ser evaluado permanentemente y un seguimiento cercano, como le comento. No es posible que tratemos ahorita y de aquí no nos vemos en años. Eso es algo muy importante, el seguimiento. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta.
Continuamos con las preguntas de nuestros participantes. Nos comentan, en un cáncer gástrico avanzado, pero sin metástasis, ¿cuál ha demostrado mejores resultados? ¿La quimio, la radioterapia o cirugía? Esa es una pregunta un poco este, incompleta. ¿En qué sentido? Para poder nosotros decidir cuál sería el primer manejo que tiene el paciente, porque el manejo de cáncer es multidisciplinario, ¿sí? Tenemos que definir si es que es paciente operable o no. Todo intento quirúrgico en un paciente con cáncer es la primera opción que quisiéramos intentarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mejor tratar células o tumores pequeñitos que tratar un tumor de 5 centímetros. ¿Sí? Ese es lo primero. O sea, si todo paciente tiene opción quirúrgica, bien, gracias a Dios, tiene opción quirúrgica importante. Cuando ya no tiene opción quirúrgica, hasta la quimio radio, quimio sola, depende del paciente. Pero si todo paciente tiene opción quirúrgica, bendición, excelente. Loida, ¿tienes alguna otra pregunta para ir finiquitando ya Sí, sí, la doctor. Una exposición, por última favor? pregunta. Sí, Sí. una última pregunta y terminamos, ya estamos finalizando la telecapacitación. Mm. Nos comentan, la gastritis, a ver, ¿existe un riesgo alto de tener cáncer gástrico si se padece de gastritis crónica? La gastritis crónica es uno de los factores que podría desencadenar en algún momento la formación de cáncer de estómago, sí. Pero no solamente es eso, sino que hay múltiples factores. Helicobacter pylori a repetición, el tipo de Helicobacter pylori, la edad del paciente, el tipo de alimentación que tenemos, hasta dónde vivimos, qué tipo de agua tenemos, un montón de cosas están influenciados para poder desarrollar. Pero si es un factor de riesgo, claro. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias bueno, por responder las preguntas. Vamos a cerrar este bloque de preguntas. Agradecerle por habernos brindado esta telecapacitación muy importante para cada uno de nosotros. Ha sido un verdadero gusto contar con su presencia y aprendizaje el día de hoy. Agradecemos también a todos los profesionales de la salud que han participado en esta actividad y les recordamos que registren sus asistencias en el enlace compartido en el chat para que se les pueda generar correctamente sus constancias de participación. Asimismo, también les invitamos a seguir nuestras actividades académicas organizadas por la Unidad de Telesalud en el enlace donde se pueden registrar en nuestro grupo de WhatsApp. Bueno, sin más que decir, vamos a dar por finalizada esta telecapacitación. Muchísimas gracias, doctor Boris Nilo, Genial, muy por amable. su Muchas gracias a tiempo. todos. Muchas Gracias, gracias a todos, doctor, muy amigos. amable. Suerte, que Dios nos cuide. Saludos. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos.